Bendiciones para todos, que el Señor los guarde. Gracias por acompañarnos con la enseñanza del capítulo 23, la continuación que iniciamos esta mañana. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Quedamos. Les recomiendo que vean el estudio de la mañana, ya que esta es una continuación del mismo capítulo. Y bueno, aquí en esta parte que vamos, el versículo 20 va a hacer una mención de algo, digamos, muy particular, muy único, muy raro, porque no es común y no está, eh, digamos, no está tan expresado de esa misma manera en el resto de libros de la misma Torah, de la misma ley. Así que veamos de qué trata este contenido y va a mencionar a un ser particular que es llamado el ángel de Yahweh. Oremos, Padre Celestial, te agradezco que nos permites buscarte, Señor. Te pido que nos enseñes, que nos hables al corazón, que podamos entender sabiduría, Padre. Que tu palabra esté siempre con nosotros, por favor, Señor. Amén. Versículo 20 dice así: He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heveo, del ferezeo, del cananeo, el heveo y el jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclines a sus dioses, ni les sirvas, ni harás con ellos como ellos hacen, antes destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Bueno, esta mañana hablábamos de cuál debe ser la actitud de un juez, ¿cierto? Cómo debe ser imparcial, cómo debe juzgar con justicia y realmente velar por los más desprotegidos y por aquellos que no tienen, digamos que un apoyo fuerte. No puede un juez ser, eh, tener una actitud en la cual favorezca a unos y desecha a otros. Luego hablábamos de que también en esa misma ley hay unas salvedades donde el Señor protege a los más necesitados y le ordena a la nación de alguna manera que en sus cosechas siempre se tenga presente a los más necesitados y hacíamos el comparativo con los impuestos que tiene un país siempre. Y el tercer punto era las fiestas anuales, en la cual se hacía una mención cada vez que se llegaba hasta el lugar señalado y se presentaba el pueblo allí delante del Señor con las ofrendas respectivas. Y aquí llegamos al versículo 20. Si nos fijamos, hay como tres y con esto un cuarto tema dentro del mismo capítulo, cosa que no es tan común. Generalmente los capítulos son una misma temática. Entonces, en este versículo 20 habla de algo como fuera de lo que estábamos hablando y era leyes. Se hablan de leyes, haz esto, no hagas aquello. Y de repente viene una ley que está relacionada con un alguien en particular. Y ese alguien es aquí quien es mencionado como mi ángel. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. La identidad de ese famoso ángel del Señor que es mencionado acá y que, como les mencionaba, es escasamente mencionado en otros libros, siempre ha sido un motivo de, digamos, de especulación, de opinión, pues de saber quién es este. Para unos es en las diferentes tradiciones y religiones y culturas. Para algunos es el ángel Miguel, para otros es un ángel muy poderoso que hay delante del Señor, para otros es el Señor Yeshua, y cada quien según su teología pues intenta descubrirlo porque aquí no es muy claro. Pero sí vamos a leer algunos versos que nos van a ayudar a identificar quién puede ser este ángel del que hace una referencia particular. Y para hacer ese descubrimiento, vamos a hilar sencillamente como dice aquí. ¿Qué propósito tiene este ángel? ¿Por qué lo menciona? He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Para qué el Señor enviaba a este ángel delante del pueblo en ese momento? Para que les hiciera posible realmente cumplir con el objetivo que era llegar a la tierra prometida. O sea, que
Si recordamos el contexto en el que estamos, el pueblo acaba de salir de Egipto, lleva poco tiempo allí en el desierto, ¿cierto? Y se ha presentado delante del Señor. Él le ha dado los famosos 10 mandamientos y enseguida le da más leyes mediante Moisés. Y una es, en este camino largo que hay hasta la entrada del desierto, hasta la tierra prometida, estará delante de ustedes mi ángel, mi mensajero, mi enviado, cuyo propósito es que ustedes ingresen a la tierra que yo les he prometido. Y viene una instrucción entonces para el pueblo: cuídense delante de él, oigan su voz y no sean rebeldes, porque él no perdonará su rebelión, porque mi nombre está en él. Si oyen en verdad su voz y hacen todo lo que yo les diga, seré enemigo de sus enemigos y afligiré a los que le afligen, porque mi ángel irá delante de ustedes y los llevará a la tierra del amorreo y de los cananeos. Listo. Entonces, un ángel con un propósito, llevarlos a la tierra prometida. Y entonces constituye una ley acerca de este ángel. ¿Cuál es la ley? Que lo escuchen, que oigan su voz en verdad, que se cuiden de él, porque él tiene una autoridad particular, una potestad que se describe aquí misma. ¿Cuál es esa autoridad que tiene este ángel? Perdonar. Perdonar pecados. Y eso es algo muy, digamos que algo muy, muy claro, algo muy importante para denotar cómo puede alguien perdonar pecados. Alguien diferente, pues, al hacedor. ¿Y qué significa que pueda perdonar pecados? Él podría o no perdonar la rebelión de la nación. O sea que si la nación se rebelaba contra Dios, este ángel tenía la capacidad de juzgarlos para mal o para bien. Y da la razón, porque mi nombre está en él. ¿Qué significa que este ángel tenga el nombre de Dios? Y habiendo dicho estas preguntas, ¿no? ¿Por qué él tiene el nombre del Señor? ¿Qué significa? ¿Por qué él puede perdonar? Y porque el Señor dice que oigan la voz de este ángel, ¿no? Nos lleva a pensar un poco sobre la identidad de este ángel. La verdad es que en la escritura, aunque se mencionan ángeles, no tiene un enfoque en eso mayormente, ¿no? Las citas acerca de ángeles son muy escasas y siempre tienen un patrón claro que nos ayuda a entender pues, cuál es el propósito de esta figura. Sin embargo, hay muchas culturas que han creado sus creencias o las han desarrollado en torno a esto, a ángeles, a demonios, y, y, y ha crecido tanto como la información que estas diferentes creencias presentan, que suele confundir a la gente y suelen realmente llevarlo a otro punto muy alejado de la escritura. Vamos a encontrar algún patrón que sea clave para entenderlo. ¿Quién es este ángel de Yahweh? Lo primero hay que revisar es por qué no le pone nombre. ¿Por qué no le da un nombre? Y aquí yo envío mi ángel, ¿por qué no dice, les envío mi ángel tal? ¿No? ¿Por qué no le da un nombre? Y cuando pensamos en por qué no tiene un nombre, nos debería recordar a alguien. ¿Quién pregunta por el nombre de un ángel? ¿Se acuerdan? ¿Quién pregunta por el nombre de un ángel? ¿Le pregunta a él mismo? Dime tu nombre. Bueno, Jacob. Cuando Jacob pelea con el ángel, no sé si se acuerdan, vamos a ver ese pasaje en Génesis. Eh, ya les digo el versículo. En el capítulo 28 de Génesis. No, perdónme. El capítulo 32. Dice aquí, en el versículo 22, y se levantó aquella noche Jacob, tomó sus mujeres, sus siervas, sus hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, y se quedó solo Jacob. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, o sea, hasta el amanecer. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es un pasaje de esos curiosos que tiene la Biblia, que no son muy comunes. De hecho, las menciones, algo de este estilo son pocas, y se las puedo resumir. Está la de Abraham, cuando se le presentan tres varones, y uno de esos habla en nombre de Dios, y le dice, o sea, el texto habla de que él es Yahweh, o sea, el Dios Todopoderoso, pero está sentado en la mesa de él comiendo con él, una figura que no es digerible, como así que Dios está comiendo en la mesa con una persona. Y en esa misma escena, estos dos otros varones se van y destruyen Sodoma y Gomorra, mientras se queda una con Abraham comiendo con él y diciéndole lo que iba a pasar y prometiéndole que nacería de él un hijo, que sería Isaac, y las promesas que le da Abraham. Esa es una escena muy rara. La otra escena rara vendría con, eh, con Jacob, ¿cierto? O sea, hay más escenas, pero las más raras son estas, o sea, en las cuales hay una presentación visual, ¿no?, de Dios. La otra es esta, que es Jacob regresando después de mucho tiempo de haberse ido de casa, ya con hijos, ya con todo, después de haber cosechado muchos problemas o cosechado muchas cosas de sus propios engaños de juventud. Y en esta se le presenta a Dios, porque antes de él irse le dice a Dios, si yo voy y regreso, tú serás mi Dios. O sea, él veía a Dios como el Dios de sus padres, pero no el propio. Y le dice, si tú me prosperas en este camino, o sea, cuando él de joven abandona su hogar y se va a una travesía en la que no sabía si volvería, le dice, si tú algún día yo regreso aquí, entonces serás mi Dios. Y es esto que leímos ahorita. Pero es muy rara la escena, porque no le da nombre, dice, y hubo un varón. ¿Qué significa un varón? Pues uno pensaría, está hablando de uno como nosotros. Como la escena de Abraham, donde dice, y vino a él tres varones. Y él se postró y le dijo, mi señor Adonai, que es un título que se le confiere al Señor mayormente a nivel bíblico. Pues aquí Jacob dice que luchaba con él. ¿Y cómo así que luchaba? Ahí dice la razón, porque quería que lo bendijera. ¿Por qué lucharía contra alguien por una bendición? Es raro esa escena. ¿Qué significa que luchaba y que diga que él iba venciendo? Que Jacob vencía a un ángel en lucha, nos debe hacer pensar qué tipo de lucha era. Porque el ángel solamente le hizo así, pum, y les coyuntó la pierna. O sea, no era una lucha de fuerza porque no habría vencido, no habría manera. Así que el ángel lo que le dice es, déjame porque tengo que irme. La lucha de aquí que se manifiesta representa o simplemente era a un Jacob abrazándolo diciéndole, no me puedes dejar hasta que no se cumpla lo que charlamos años antes. Si yo regreso, tú serás mi Dios. Pero él ni siquiera sabía cómo se llamaba este Dios. Por eso digo que son muy curiosas estas escenas. Sin embargo, lo reconoce y sabe con quién está luchando. El ángel le dice, tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Y Jacob le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Y le dices, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y se va. Y, pero el pasaje es más curioso aún, porque después de eso, Jacob dice, bautiza aquel nombre como Peniel, que significa Peneif, que significa rostro, y él, que significa Dios. Penel, significa el rostro de Dios. Y dice, porque vi el rostro de Dios y no murió. O sea que él identificó a ese ángel de Dios como Dios mismo. Y así pasó a la tradición, y a sus hijos, y al mundo habrá conocido así como que la manifestación de Dios a Abraham y a Jacob fue de este nivel. ¿De qué calibre? De que comieron con él, de que lucharon con él. Y es algo que en nuestra manera de pensar de Dios no tiene sentido. Nosotros imaginamos a Dios muy diferente. En el imaginario colectivo de pronto podemos imaginar a Dios como algo resplandeciente o como un ser por allá en los cielos, o según la creencia que tengamos tenemos un imaginario de él,
pero sin duda no es algo como esto. Alguien luchando con otro por la noche y comiendo en su casa cordero y leche y pan, eso no tiene mayor sentido en nuestra actual creencia común de lo que fuera Dios. La siguiente escena de así digamos rara de lo que pudiera ser una escena en la que aparece Dios es la de Moisés. O sea, pasa esto, por eso les digo, esto es raro, porque no pasa más. Está esta, y ya hasta mucho tiempo después con Moisés, la zarza. Y dice allí lo siguiente en Éxodo capítulo como 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Yahweh. Aquí le vuelve a dar este título, ¿no? El ángel de Dios. En las anteriores no vimos que tuviese este nombre, le daban otro título. ¿Cuál era? Un varón. Aquí dice el ángel de Yahweh, de Dios. Dice que lo vio en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y ésta no se consumía. Y Moisés dijo, iré ahora y veré esta gran visión. O sea, él se quedó asombrado y dijo, ¿qué está pasando? Fue hasta allá a mirar. ¿Por qué no se consumía la zarza? Estaba prendida en fuego, pero no se quemaba. Viendo Yahweh que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, aquí dice que Yahweh fue el que vio, ¿no? Es importante que nos fijemos en los nombres. Dice que Yahweh, o sea, le da un nombre quién estaba hablando, quién estaba viendo. Yahweh vio y lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Y le dijo, yo soy, o sea, la voz detrás de la zarza le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién estaba en la zarza? Dios. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido su angustia y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha. Tierra que fluye leche y miel, lugar del cananeo, aleteo, al amorreo, fereceo, leveo y jebuseo. ¿Esto dónde lo leímos? Ahorita. ¿Cuándo? Pues en el pasaje de hoy, el 23, donde le dice, escucha al ángel, no le seas desobediente porque no te perdonará, porque él te entrará a la tierra del amorreo, el fereceo, Aquí encontramos una conexión directa con Moisés, quien libera al pueblo, y capítulo 23, 20 capítulos más adelante, ahora diciéndole al pueblo, hay un ángel que ustedes tienen que oír. Moisés respondió, entonces dice en el 10, ven por tanto y enviaré a Faraón, te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés respondió a Dios, ¿quién soy para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ve porque estaré contigo. Esto te será por señal. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, servirás a Dios en este monte. Y aquí ya empieza a hablar en tercera persona. En primera persona le dice, yo soy el Dios de tus padres, pero luego le dice en tercera persona, luego vendrás aquí y servirás a Dios. ¿Por qué no dice me servirás? Dijo Moisés a Dios. Y aquí que llego a los hijos de Israel, les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo? Y él dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y aquí, por primera vez, se da un nombre de Dios, que al parecer hasta este momento nadie sabía. Solamente sabían que había un Dios diferente y es el Dios de Abraham. Y habían heredado ese conocimiento, pero no sabían siquiera cómo se llamaba. Tanto así que por primera vez dice, así me recordarán para siempre, con este nombre, el yo soy. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Dios de sus padres, y aquí le da un nombre, Yahweh, o Jehová,
El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me apareció diciendo, en verdad les he visitado y he visto que lo que sea les hacen en Egipto. Y he dicho, yo les sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, eteo, amorreo, de los cananeos, y los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirás, Yahweh nos ha encontrado, nosotros iremos por camino de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Bueno, aquí viene la plática, le dice que él no los dejará ir, que él extenderá sus manos y enviará juicios sobre Egipto, eh, y que ellos saldrán llenos de una fortuna que los mismos egipcios le darían. En el capítulo 4 eh, dice que Moisés empieza a ponerse incrédulo, le dice, Señor, pero ellos no me creerán, no escucharán mi voz porque dirán que Dios no le ha parecido a Moisés. Y Yahweh le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y le da unas señales para que él las haga, ¿cierto? Le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y la lanza y se convierte en serpiente, lo que hemos visto tanto de pronto en algunas películas o recordamos de la historia de Moisés. Le dice, utiliza esto como señales para que te crean que yo te aparecí en el desierto. Además, Yahweh le dice en el versículo 8, si acontece que no te creen a las señales, creerán a las postreras. Y si no creen, tomarás las aguas del río, las derramarás en tierra y se cambiarán en sangre. Y viene el tema de las señales, ¿cierto? Y viene otra vez Moisés con un poquito de duda. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil de palabra, ni antes ni después, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. El Señor le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién le hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y le dijo, ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Yahweh se enojó contra Moisés por su incredulidad. Le dijo, no conozco a tu hermano Aarón, levita, que habla bien, él saldrá a recibirte. Y bueno, aquí lo envía, ¿no? Entonces, Moisés regresa a Egipto y presenta estas palabras al pueblo. En el capítulo 6 vuelve y regresa Moisés otra vez delante del Señor en la misma escena ya, donde estaba. ¿Por qué? Porque él había ido a decir lo que el Señor le había dicho y el pueblo pues como que no lo recibió muy bien, porque lo que hizo fue Faraón molestarse y poner más pesadas las cargas sobre los hebreos por Moisés irse a decirles que los liberara. La gente se molesta contra Moisés, le dice, vete tú que nos vas a salvar a nosotros, y él regresa otra vez delante del Señor. Dice en el 6, el Señor le dijo a Moisés, verás lo que yo haré a Faraón. Yo soy Yahweh. Aparecí a Abraham y a Jacob como el omnipotente, mas mi nombre es Yahweh, y no me di a conocer a ellos como Yahweh, sino como Dios omnipotente. Establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. He oído el gemido de los hijos de Israel, a quien hace servir los egipcios. Así que dirás al pueblo, yo, Yahweh, yo los sacaré de sus tareas de Egipto, de servidumbre, los redimiré, los llevaré por mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy su Dios, que los saco de las tareas pesadas de Egipto y los meteré en la tierra por la cual juré a Abraham que se las daría. Y siguen ahí hablando, ¿cierto? Y sigue este asunto de que, bueno, Moisés es comisionado por una relación muy cercana con Dios, un cara a cara donde, donde habla con Dios, pero si alguien no lo había notado cuando empezamos esta lectura del capítulo 3, el versículo de Dios dijo, y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en la zarza. O sea, espéreme, ¿no que era Dios? Pues del principio leímos que ese Dios era el ángel de Yahweh. O sea que el ángel de Yahweh que peleó con Jacob, que comió con Abraham, que ahora le habla a Moisés, dijo todo el tiempo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Yahweh, yo soy Yahweh. Pero cuando está el escritor del libro narrando la historia, dice, y un día cualquiera, Moisés llevaba sus ovejas y se le apareció el ángel de Dios.
y hablaron. En esa conversación él le dice, yo soy Dios. ¿Cómo entendemos? ¿Es el ángel de Dios o es Dios? Ese es el conflicto de este texto. Que el ángel de Dios, que no tiene nombre, porque nunca le da un nombre, si quieres darle un nombre, es Dios. ¿Cómo se entiende eso? Y eso es algo que a lo que generalmente se le saca un poquito el cuerpo. Es decir, como es difícil, pues ni se enseña, ni se habla, simplemente ya hay como una enseñanza establecida, ¿no? El Padre, el Hijo y tal, y como que hay ángeles y como muy superficial, pero no se abordan estos textos porque son raros. Finalmente, pareciera que Dios es dos. Un ángel de Dios que tiene sobre sí mismo el nombre de Dios y Dios mismo que habla mediante ese ángel en su nombre, ¿no? Dijo el ángel, yo soy Dios de sus padres y aquí vendrán y servirán a Dios, ¿no? Leímos eso. Entonces, ¿qué es esta figura de un ángel que habla con los hombres en nombre de Dios y los hombres le reconocen como Dios? Eso es lo que vamos a tratar de resolver. Entonces, volviendo al capítulo 23, decía acerca de este ángel, te envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. O sea, él tiene el poder de protegerlos. Te introduzca en el lugar que yo he preparado. Tiene el lugar, él tiene el propósito también, o la autoridad, de llevarlos a cumplir el juramento que Dios le insistió a Moisés. Dile al pueblo que yo los llevaré, los sacaré libres de Egipto, los llevaré a la tierra prometida. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, aquí dice cómo. Mi ángel irá delante de ustedes. Cuídense de él, oigan su voz y no sean rebeldes porque él no perdonará su rebelión. Porque mi nombre está en él. Y aquí entonces está la frase clave. Porque mi nombre está en él. ¿Por qué entonces él puede introducirlos, perdonar pecados y cuidar al pueblo? Pues porque lleva sobre sí el nombre de Dios. Si en verdad lo escuchan y hacen todo lo que él diga, seré enemigo de sus enemigos y afligiré a los que les afligen, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo y bueno, ah, de los feos, de los cananeos. Bueno, vamos con un capítulo que nos vaya a ayudar a entender un poquito sobre él. Vamos al Salmo 2. El Salmo 2 habla de alguien, pero la manera en que lo narra nos va a ayudar a conectar con esta historia. Dice el capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra el Señor y contra su ungido. Menciona aquí dos. El Señor y su ungido. ¿Sabe cuál es la traducción de ungido en hebreo? Mashiach, que se traduce al griego como Cristo. Como Cristo, como ungido. El mundo se levanta contra Dios y contra su ungido. Contra Dios y contra su Cristo. Contra su Mesías. Diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Y ahora cambia la forma de narrar y ahora habla en primera persona de parte de Dios. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegrados con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Benditos los que en él confían. La petición de Éxodo que estamos leyendo es esto: confíen y no sean rebeldes, porque si lo son, él hará juicio sobre ustedes. Y aquí en el capítulo del Salmo está diciendo lo mismo, pero aquí le da una identidad. A este ángel que podía protegerlos, guardarlos, darles lo que Dios había dicho, aquí en el Salmo le da una nueva característica desconocida. Y son dos cosas. Le llama ungido y le llama hijo. Y da la misma solicitud. Hónrenlo. No le desobedezcan, porque su ira se inflama. O sea, porque él tiene la capacidad de juzgar.
¿quién es el juez? ¿Quién es aquel que tiene, a ver, la capacidad de emitir un juicio contra el pueblo del Señor, sino el mismo Señor? No hay nadie más. Entonces, en este pasaje vemos que, aunque sea muy poético, está haciendo una narrativa de un estilo muy diferente al de Éxodo. El de Éxodo está hablando de una manera literal, en este caso está haciendo una, digamos, está haciendo como una poesía, como una documentación de otro estilo, pero utiliza la figura que nos permite identificar lo que se entendía entonces por el ángel del Señor. Aquí hay algo muy interesante, le llama hijo, y no solamente hijo, dice, yo te engendré y pídeme y te daré las naciones de la tierra. Quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Quién es este que tiene la potestad de juzgar al mundo? Y aquí empezamos a conectar más pasajes, capítulo 2 de Apocalipsis. Allá cuando se menciona de los juicios y todas esas cosas, dice así en el capítulo 2, dice en el versículo 24, a ustedes, a los demás que están en Tiatira, no, desde el 25, los que tienen, retengan hasta que yo venga la doctrina. Al que vence y guarda mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y aquí, ¿quién estaba hablando en este capítulo? En el capítulo 2 de Apocalipsis, él habla y le dice a Juan, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. Más adelante le dice, yo soy Yeshua, yo soy Jesús. Le dice a Juan cuando escribe esto. Pues él le dice, yo recibí de mi Padre esta autoridad. ¿Cuál? Desmenuzar al mundo como con una vara de hierro. O sea, la parábola es como alguien que tiene en su mano una vara de hierro y entra a una una tienda de cerámicas. ¿Qué puede hacer con eso? Destruirlo todo. Es un juicio de desmenuzar las cosas. Dice, yo tengo ese juicio, lo recibí de mi Padre. Lo acabamos de leer aquí en el Salmo. Y esta es una conexión que el cristianismo tiene hace rato, que ha, ¿cómo se dice?, enseñado, ¿no? Y es, bueno, ese ángel probablemente sea el mismo Señor, sea el mismo Jesús, sea el mismo Yeshua que tiene esta autoridad. Quizás este es lo que llaman una teofanía, una aparición de Dios en el pasado. Vamos con otra conexión. En Filipenses. Filipenses. Dice en el capítulo 2. Hallan ustedes en el 5, 2 capítulo 5, hallan ustedes este sentir que hubo también en el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Yeshua es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y este pasaje es quizás la culminación de lo que he estado tratando de decirles. Y es que el que escribe Filipenses, cuando Pablo escribe esto, está diciendo, entendamos que que se presentó a nosotros como el Mesías, como el Hijo de Dios, tiene una conexión muy profunda y es un misterio que debe ser pensado, y no solamente pensado, sino también imitado. Imiten esto, ¿qué? En que él siendo Dios se hizo siervo. Es decir, Yeshua dijo en algún momento, ¿quién es el mayor sino el que sirve a los demás? Imitemos esto. Pero aquí dice algo muy interesante. Dios, al haberse humillado hasta lo sumo, Dios le exalta hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? El del Señor.
no es en sí el nombre de Jesús, o sea, no es Jesús o Yeshua, sino es lo que él tiene encima. Es decir, aquí dice que se le ha conferido a este ungido Hijo de Dios, Jesús o Yeshua, como le llames, a él se le ha conferido el nombre que es sobre todo nombre. Y nos recuerda entonces a los pasajes que hemos estado leyendo. A un varón del cual se le habla como si se hablase con Dios. Recordemos al apóstol que hablaba con el Señor y le dice, muéstranos a Dios. Y el Señor le dice, ¿por qué me dices muéstranos a Dios? Tanto tiempo en medio de ustedes y me dices muéstranos a Dios, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso choqueó a todo el mundo, como así que te crees Dios. Nadie entendía esto. Pero es una figura bíblica que sí, entonces ya conectamos. Y es que es posible una representación de Dios a tal nivel, donde no necesitas ver el estereotipo que tenemos de Dios, ¿no? Un imaginario donde Dios es tremendamente, no sé, celestial, ¿no? Lo ves en una persona y sabes que es Él. Eh, y en este caso, ¿cómo sabemos que es Él? Porque ha venido en su nombre. Pero más allá de alguien que simplemente dice, yo soy un mensajero y vengo en nombre de tal, es alguien que tiene tal título que su firma equivale a ese. Lo más parecido a esto es un embajador, ¿no? Es alguien que tiene sobre sí la autoridad de un país, prácticamente. Pero es diferente del país, sí, pero él representa al país por completo. Es muy diferente de un mensajero cualquiera. El mensajero viene a dar una noticia, una información, pero el embajador es alguien cuya firma tiene un peso grandísimo. A fin de que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. ¿Sabe cómo se traduce esto en otro pasaje? Veamos Isaías 45, 23. Vea cómo lo dice allí, que es de donde sale este texto. Isaías 45, 23. Dice así, por mí mismo he jurado, aquí dice el Señor, ¿no? Yahweh. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Yahweh está la justicia, la fuerza, y a él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. En Yahweh será justificado y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿De quién está hablando? De Yahweh. Pero aquí en el pasaje de Filipenses habla de Yeshua. ¿Cómo conectamos esto? Pues otra vez. Al Señor, a Yeshua, se le ha conferido esto. ¿Esa autoridad cuál? La de portar el nombre, que es sobre todo nombre. Ha sido coronado con el nombre del Todopoderoso de Yahweh. Y ahora sí podemos unirlos. O sea que sí son dos, pero son uno. El Padre y el Hijo. Yeshua y Yahweh, el ungido, el ángel del Señor y el Señor. A fin de que todo el mundo reconozca que Yeshua es Señor. En otra traducción se diría que que Yeshua es Yahweh. Porque lo que se traduce en el Nuevo Testamento como Señor, ¿no? Es una omisión al nombre hebreo del Señor. En el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez el término Yahweh o Jehová. No aparece, porque ya para esta época no se pronunciaba. ¿Cómo se traduce? Como Señor. Así que cuando el texto dice de Filipenses, para que el mundo confiese que Yeshua es Señor, está diciendo para que el mundo confiese que Yeshua es Yahweh. Y esto es algo muy revelador. O sea que cuando Yeshua dice, antes de Abraham yo soy, cuando él menciona que él preexiste, nos hace entender que antes de que él fuese bautizado por sus padres como Jesús o Yeshua, pues él ya era. ¿Y cómo era conocido? No daba su nombre. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Les decía a los antiguos. Hasta que algún día dijo, yo soy Yahweh. Y yo soy el ángel que va delante de ustedes. Y el mismo Todopoderoso les decía, obedezcan, porque él lleva mi nombre. No necesitaba nombre, porque su nombre era el de su Padre. Y esta difícil conexión de entender, de digerirla entre el Padre y el Hijo, ¿son dos? ¿Son uno? ¿Qué significa esto?
pues lo vemos es, más allá de entenderlo, es en ejemplos de cómo era, cómo funciona, para que podamos reflexionar sobre eso. Entonces vemos que el Señor Todopoderoso, en su soberana determinación, sabiduría y demás, se presenta a los hombres mediante algo visible, que en Colosenses dice acerca del Señor Jesús de Yeshua, dice, Él es la expresión misma de Dios, es la gloria de Dios, es la manifestación, ¿no? Cuando vemos que Dios tiene esta capacidad de manifestarse, o sea, toda su invisibilidad, su separación entre nosotros es tan gigante que utiliza algo que puede ser tan cercano como para ser llamado nuestro hermano, ¿no? De Yeshua dice eso, se hizo como nosotros, se hizo hombre a fin de que pueda tener una conexión real y cercana con nosotros o que nosotros podamos tenerla con él. Así que, volviendo, y sobra decir algunas otras cosas como que Yeshua dice, ¿quieres que te sane o que te perdone los pecados? Le dice a alguien, al hombre que estaba en la cama. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que bajan en algún momento en una cama, en una camilla, a donde el Señor está hablando, lo bajan por un techo para que orara por él? Y el Señor, la gente estaba sorprendida, él le dice, ¿quieres que te perdone los pecados o que te sane? La gente se escandalizó, ¿cómo así que usted puede perdonar pecados? Y dice, pues sí, yo puedo perdonar pecados. Y le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Por eso les digo, no es común, no es fácil digerir esto. El que perdona los pecados no es Dios, él dice, pues yo puedo. ¿Y quién está hablando? El Señor Yeshua. O sea que sí, es muy, pero muy probable y en mi caso personal yo creo profundamente que este ángel de Yahweh es Yeshua, es Jesús, antes de que naciese de una mujer, cuando existía allí en la eternidad. Pues entonces, volviendo al versículo, a lo que leíamos, el Señor les dice una instrucción al pueblo, sigue con leyes, y es que obedézcanle, porque mi nombre está en él. Y si ustedes le obedecen, estaré con ustedes, confíen, seré enemigo de sus enemigos, ustedes vencerán. No te inclinarás a los dioses en el versículo 24, no te inclines a los dioses de los cananeos cuando entres a su tierra. No les sirvas, no hagas como ellos hacen. Antes destruye los ídolos, quebrántalos sus estatuas. Es decir, no imites el culto que ellos hacen. Así como ellos sirven a sus dioses, no me sirvas a mí, sino destruye sus dioses. Yo Yahweh tu Dios, mas a Yahweh tu Dios servirás y bendecirá entonces el tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días, y enviaré, bueno, hasta aquí entonces les dice, cuando entren, no solamente no se apropien de los dioses de los cananeos que ustedes conocen, o sea, no tengan dioses ajenos, sino destruyan todas las muestras de esos dioses. Eso es lo que hablaba el otro día, que se llama iconoclastia, que es cuando entran a destruir toda representación de divinidad, sea del mismo Señor o de cualquier Dios. El Señor les decía, destruyanlos. ¿Por qué? Porque como recordamos, hablamos esta mañana acerca de la mención de otros dioses, no los mentéis, no estén en sus bocas los dioses ajenos, tampoco sus estatuas las tengan, destruyanlas. Y solamente a tu Dios sirve porque Él te sustentará. Y les dice, les dará el alimento y les bendecirá y la tierra será fértil, ¿cierto? Completaré el número de tus días, es decir, no habrá tendrán unas vidas longevas y buenas. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Le dice, vencerás. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, el cananeo, Eteo y Ebeo delante de ti. Y no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo, sino poco a poco los echaré hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces lo que les promete es, si ustedes son obedientes a mi ángel, entonces no solamente entrarán a la tierra prometida, sino que lentamente la conquistarán.
Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a dioses, porque te será esto de tropiezo. Y les da la instrucción, cuando estén en la tierra prometida, en verdad se van a tener que cuidar de no imitar las prácticas de esos pueblos, porque si no, ustedes mismos las van a preservar. Y es por causa de esas prácticas, entre otras, que el Señor destruye a esos pueblos. Desde el Egipto hasta el río, dice aquí, de los filisteos, de mar a mar, del Mar Rojo al Éufrates. Y esta es una frase que hasta el día de hoy se preserva. En todo este tema tan difícil que está viviendo el Medio Oriente, ¿no? Israel y Palestina y Gaza, se menciona mucho esto y es de mar a mar, para ambos casos, donde lo que los israelitas llaman el eje del mal, es decir, Hezbollah, eh, Irán, Hamas y demás, ellos dicen de mar a mar, la tierra será nuestra de los palestinos. Y los israelitas dicen de mar a mar, es decir, la tierra de Israel será, como en la Biblia dice, desde el Éufrates hasta el Jordán. El problema es grandísimo. En la península del Sinaí es de árabes y de Egipto. En una parte, en la zona sur de Israel, todo lo que se conoce como el Sinaí bíblico, eso le pertenece a Egipto. Es decir, la frontera del actual Israel es muy pequeña, ¿no? Y al sur, apenas se termina el desierto de Judea, toda esa zona actualmente es de Egipto. Y hacia el norte, pues Israel llega apenas se llega a tener su lugar al lado de Siria. Hasta ahí llega. Es muy pequeño el Israel actual. Para poseer de mar a mar, la verdad tiene que librarse una batalla muy complicada y tendría que ser retirado Egipto del sur y tendría que retirarse Siria del norte, y por no hablar del Líbano y hablar de varios países. Sin embargo, esta es la excusa para muchos mantener la guerra de hoy en día. Pero vale la pena preguntarnos cómo se debe entender esto. Vamos en una parte de la historia, pero falta mucho por decir. En Deuteronomio le menciona el Señor a su pueblo: si ustedes andan como esas naciones, yo también los echaré a ustedes. Lo que significa, lo que hace es condicionar el estar en la tierra prometida no es meramente porque tengas tal linaje, sino es un derecho que se logra mediante un fruto que dé para ello. Y esto hizo que pues, en muchas ocasiones el Señor expulsara a su pueblo. Tanto así que esa zona quedó libre de Israel por muchos años. Y fue hasta ahorita, el siglo pasado, en el 49, que Israel regresa y toma aquel lugar. Lo que nos deja pensando, tanto tiempo el Señor retiró a su propio pueblo, al que le entregó esta tierra de antaño, les permite regresar, o una nación se levanta en nombre de ese pueblo. Y nos deja pensando, ¿el pueblo de Israel hoy en día debe reconquistar la tierra prometida? ¿Qué se debe pensar al respecto? Porque una cosa es la conquista de hace 3.500 años, pero otra cosa es el presente, cómo se debe medir en torno a esto. Entonces aquí es donde muchos se debaten con ideologías y muchos conflictos pues de interés en torno a esto para sustentar lo que pasa hoy en día. Pero la pregunta es, ¿Dios ordenó reconquistar la tierra prometida? Lo que Él dijo es que Él reuniría a su pueblo. Pero una cosa es reunir a su pueblo y entregar la tierra, y otra cosa es reconquistarlo. Para la reconquista se necesita una cosa: guerras y violencia. Pero la Escritura no dice en ningún momento que el pueblo deba tener una actitud bélica y de reconquista. Y esto es lo que digo: ¿cómo entender el presente? ¿Cómo entenderlo y cómo digerirlo lentamente? Y cómo pensar en hasta dónde un pueblo puede, digamos, leer esto y decir: es que me pertenece. Sin duda le pertenece esta tierra de Canaán, le pertenece a los descendientes de Abraham,
porque el Señor juró eso. Y particularmente a los descendientes de Isaac, pero condicionalmente. Allí bien se establece que serán de ellos en la medida que ellos den el fruto que Él les pidió, y que si no fuese así, tampoco sería de ellos. Es decir, es como cuando tienes un derecho de, no sé, de una herencia o de un negocio, etcétera, pero tienes que llegar a ciertos requisitos para tenerlo. Es para ti, pero solo en esas condiciones. Y si no las tienes, pues será de otros. Entre tanto y tú logras esas condiciones. Reclamarlo, ese derecho, fuera de esas condiciones es ilegítimo. Entonces eso deja un abismo gigantesco en acerca de lo que se debería pensar hoy o no. Por eso el mismo Israel está tan dividido. Tú encuentras hoy grupos de judíos ortodoxos diciendo es ilegítimo el sionismo, pero tienes otro grupo grandísimo diciendo tomemos la tierra prometida. Y esta división interna tiene que ver justamente con estos textos. Hay quienes dicen reclamemos la tierra porque es nuestra, y hay otros dicen Dios nos ha juzgado y nos ha echado fuera. Entonces, es difícil pensar en el presente de Israel porque sí es muy confuso, es muy dividido. Pero como siempre hemos dicho, hay algo que es claro en la Biblia. Hay algo que es completamente claro y no necesita mayor interpretación. Y es, haz lo correcto. Haz lo que es correcto. Entonces todo te irá bien. Haz lo que es digno. No estés reclamando. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes dicen somos hijos de Abraham, pero se comportan como hijos del diablo. Les dice así literalmente. No me digan que son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían como Abraham hace. Pero son hijos del diablo porque andan en mentiras y engaños y ustedes mismos quieren matarme, les dice así. Y si queremos hablar de hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras mismas. No me hablen de tenemos derechos. Lo que ustedes deberían manifestar es fruto de ser un pueblo diferente. Mientras eso esté, esa crítica tan dura esté ahí presente, tallando, tenemos que evaluar en base a esa crítica. Y es el fruto. Hasta que haya una nación digna de portar el nombre del Señor en el lugar que Él entregó. Él no entregó esa tierra a un pueblo para que fuese igual a los demás pueblos. Entregó esa tierra a un pueblo para que fuese diferente de los demás y teniendo luz pudiese iluminar al mundo. Entonces, mis hermanos, en torno a la identidad del Señor, pues creo que es un pasaje muy contundente que debería dejarnos pensando en Yeshua es Yahweh, literalmente. Porque así bíblicamente se presenta. Se presenta como un ángel que tiene sobre sí el nombre del Señor. Y esto nos debería entonces hacer sentir tranquilidad, porque para muchos es idolatría. Pensar en que el Padre y el Hijo sean uno para muchos es idolatría. No, bíblicamente es cómo se entiende la identidad de Dios. Pero todo hecho y acto fuera de esto sí es idolatría. Por eso en Apocalipsis, cuando Juan se le postra al ángel que le habla, le dice al ángel, no, te me postres a mí, yo solo soy un ángel. Pero cuando leímos acerca del ángel del Señor, no solamente se le postraban y se le presentaban ofrendas, como en el caso del padre de Sansón, sino que habla en nombre del Señor Todopoderoso. Espero haberles aportado un poquito más acerca de ese misterio de la entidad del, del, del ángel del Señor y del Señor Yeshua. Creo que en la medida que tengamos más claridad de lo que dice la Biblia, vamos a tener más también claridad de lo que creemos y más tranquilidad también y más confianza en saber que aquí dice un dato importante, es Él el que te introducirá en la tierra. Y en otras palabras diríamos, es Él el que te garantiza las promesas que yo he dicho sobre ti. Y cuando pensamos en la voluntad de Dios acerca de nosotros y el bien que Él ha prometido, decimos, no hay otro camino. Es mediante el ángel de Él que lo lograremos. Y ese ángel tiene nombre. ¿Quién es? Yeshua. Y entendemos por qué es tan importante la identidad de Jesús, de Yeshua. Es porque es mediante Él que se puede obtener lo que Dios ha dicho acerca de su pueblo. Fuera de Él no podemos. Fuera de Él no hay nada que lograr. Así que mis hermanos, gracias por acompañarnos a esta enseñanza, a este comentario bíblico. Que el Señor los bendiga. Cualquier comentario, pregunta, duda o opinión es bienvenida. Que tengan todos una feliz tarde de Shabbat. Bendiciones.
Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey